Aprendizaje basado en problemas. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y estamos en el desarrollo de nuestro último corte de la materia de morfofisiología e integración. Nuestro grupo está conformado por Humberto Poveda, Walter Sánchez y Alejandra Caro. La gestación y todos los sucesos que preceden y son posteriores a ella son uno de los eventos naturales que nos permiten apreciar la dinámica endocrina y además los cambios a nivel comportamental. No obstante, también en ella podemos ver cambios a nivel anatómico, de tipo fisiológico, bioquímico e incluso histológico. Cada especie presenta particularidades con respecto a su reproducción, aspectos que la diferencian en su dinámica evolutiva. En este aprendizaje basado en problemas recorreremos los aspectos más relevantes sobre los ciclos neuroendocrinos que presenta la hembra bovina durante su concepción y gestación. Hoy vamos a nombrar el aparato reproductor de la hembra bovina. Vamos a hablar sobre las características y particularidades. Acá mostramos un esquema. Es un esquema sencillo donde encontramos pues algunos órganos aparte del aparato reproductor, como pues son la vejiga, el recto. Encontramos algo que es muy particular, que son las carúnculas. Vamos a ver los genitales externos y pues también vamos a ver los órganos internos. Bueno, los órganos internos pues vamos a iniciar con el ovario, que es supremamente importante porque pues el ovario es el que realmente manda la conducta sexual de la hembra. ¿Listo? Aquí tenemos en el ovario no solamente encontramos vamos a encontrar el folículo, sino también vamos a encontrar que se producen hormonas como la FSH y la LH, que estas se producen en la hipófisis. Adicional del ovario, pues ya vamos a encontrar el oviducto o las trompas. Tenemos también el cuerpo del útero, tenemos el cervix y adicional tenemos un útero que mide más o menos de 2 a 4 centímetros dependiendo la especie. Bueno, algo que es también muy particular de los ovarios, que no quiero olvidar de mencionarlo, es que ellos son elipsoidales. Estos son elipsoidales, las gónadas femeninas. Su ubicación pues depende del estado fisiológico de la madurez de la hembra. No se puede dar con una certeza pues el estado fisiológico. Tenemos la irrigación, pues la irrigación en este caso se va a dar por la arteria uterovárica. Vamos a tener también una arteria abdominal irrigando. Recordemos que el oviducto es una transición entre la trompa uterina y el útero que pues se va generando gradualmente, ¿no? La inervación pues se da por el plexo uterovaginal. Bueno, aquí pues tenemos otras características que pues me gustaría mencionarlas. Ya habíamos hablado que la pubertad del bovino como tal pues depende del estado fisiológico. Uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta es el peso del animal y también pues el espacio-tiempo donde sus órganos internos también estén muy bien formados para pues llevar todo este proceso de la gestación a cabo. Tenemos pues adentro tenemos el ligamento ancho, tenemos el mesovario, el mesosalpinx, que ya lo había nombrado, igual que el mesometrio. Tenemos ya en los genitales externos pues ya tenemos la vulva, que tiene dos labios, uno derecho, uno izquierdo, más o menos mide entre 10 y 12 centímetros. También tenemos una vagina que mide entre 25 y 30 centímetros. Bueno, aquí ya encontramos pues algunas cosas que ya había mencionado, como el cuello del útero, pero pues también quiero aclarar que en el cuello del útero tenemos un proceso de moco, que es el que ayuda a transportar y también ayuda como reservorio a los espermatozoides. ¿Qué pasa en este útero? Pues como ya lo habíamos dicho, pues transporta espermatozoides, regula la vida del cuerpo lúteo y adicional también es y va a ser muy importante en el momento del parto, ¿no? Para ayudarnos a la expulsión. Los oviductos ya los había hablado, igual.
Allí tenemos pues los espermatozoides, por donde transitan los espermatozoides y también por donde van a transitar los óvulos. ¿Listo? Bueno, algo también importante que no quiero que se me pase es que allí en el ovario encontramos dos hormonas muy importantes que son los estrógenos y la progesterona. ¿Listo? También algo que cabe aclarar es que tenemos la pelvis pues no hace parte del aparato reproductor, pero pues es un aparato de sostén. El desarrollo gonadal estará determinado por genes autosómicos y el gen SRY de cadena corta, que nos va a indicar y determinar el tipo de sexo que va a tener el individuo. Recordemos que las gónadas no van a tener una diferenciación y características morfológicas hasta la séptima semana de desarrollo. Las células que van a proliferar se llaman las células germinales primordiales y se van a encontrar en el epiblasto. Hacia la tercera semana de vida, estas células se van a alojar en las células endodérmicas del saco vitelino y del alantoides. Hacia la cuarta semana de vida, ellas lo que van a hacer es que van a generar una migración tipo meoide para llegar al mesenterio dorsal del intestino primitivo. Hacia esta quinta semana lo que vamos a encontrar es que estas gónadas primitivas van a llegar a la cresta genital. Si no van a tener esa llegada a esa cresta genital, simplemente no se va a dar el desarrollo de la gónada. Luego, el epitelio de la cresta genital va a penetrar en el mesénquima formando el cordón primitivo. Este cordón sexual primitivo en este estadio no tiene una diferenciación, a lo cual se le emplea la gónada indiferenciada. Posterior a ello comienza a actuar el gen SRY, en el cual se va a determinar la parte sexual del individuo. En este caso, para los genes masculinos, lo que vamos a tener es que estas células del cordón primitivo van a comenzar a proliferar y van a entrar a la médula, van a penetrar esa médula para comenzar a formar los testículos y así toda la red testicular, además de células sustentaculares, y a la octava semana estamos viendo que ya se va a generar la producción de testosterona. En el embrión femenino, ¿qué es lo que va a pasar? Los cordones o los grupos de cordones primitivos que presentan se van a disociar y van a generar el estroma ovárico o el estroma vascular, que va a generar posteriormente la médula ovárica, que se va a unir junto con el epitelio glandular femenino y van a formar los folículos primarios. Los conductos mesonéfrico y paramesonéfrico van a ser muy importantes a la hora de la diferenciación de la cresta genital. Vemos que el conducto paramesonéfrico va a generar los conductos genitales de la hembra, en este caso la tuba uterina, los ovarios, el útero, el oviducto y el ligamento ancho del útero. Y en el macho tenemos que el conducto mesonéfrico va a estar ligado a la formación de testículos, de epidídimo, de conducto eyaculador y de conducto eferente. Histología del ovario. En estas láminas observamos claramente la diferenciación histológica de un ovario. En él observamos que es un órgano que está revestido por un epitelio que se divide en dos capas que corresponden a la capa de la corteza y a la capa de la médula. Está revestido por un epitelio cilíndrico simple y pues se diferencia entre las dos capas, ya que en la capa de la corteza observamos claramente cómo se están formando los folículos, cómo se están desarrollando los folículos. ¿Sí? Además podemos encontrar también en esta lámina cómo estas células se encuentran inmersas en un líquido folicular, y que además en las células del núcleo encontramos también que están revestidas por un estroma ovárico. ¿Sí? Entonces, pues ya para finalizar, les explicaría que el área central contiene tejido conectivo laxo, está altamente vascularizada y pues algo muy importante
es que es un órgano que es muy dinámico. O sea, nosotros no lo vamos a encontrar siempre en una misma conformación, en una misma estructura, sino que dependiendo del estado pues, hormonal y el estado de desarrollo reproductivo de la hembra, pues vamos a encontrar cambios que van a ser muy evidentes al ojo del microscopio. Los esteroides son hormonas producidas a partir del colesterol. Se producen en la glándula adrenal y en las gónadas. En común, tienen el ciclopentano perhidrofenantreno. La esteroidogénesis es la producción de esteroides en el ovario. Se da principalmente en el folículo. Es muy importante en el desarrollo reproductivo y sexual de las especies. Son tres tipos de esteroides producidos: los estrógenos, los andrógenos y los progestágenos. En los estrógenos encontramos la estrona, el 17 beta-estradiol y el estriol. Los andrógenos está la androstenediona y la testosterona. Y progestágenos como la progesterona. ¿Sí? Entonces, enseguida vamos a hablar del folículo como la unidad funcional del ovario, que es donde realmente se van a llevar a cabo esos procesos. Entonces acá vemos un ovario. En la estructura del ovario encontramos la teca y la granulosa, la teca externa, la teca interna y la granulosa como tal. Esta producción de hormonas se produce bajo la influencia de la LH y de la FSH, dividiéndose en la teca, producción de andrógenos como la testosterona y la androstenediona. ¿Sí? El ciclo, este esquema nos esquematiza, nos muestra la síntesis de estas hormonas a partir del colesterol. Entonces vemos el colesterol, la pregnenolona, después se convierte por acción de la desmolasa en androstenediona y de ahí se va a producir en testosterona y mediante una reductasa se va a convertir en dihidrotestosterona. ¿Sí? Eso en las células de la teca. Y en las células de la granulosa se van a producir el beta-estradiol, el estriol y la estrona, a partir de la androstenediona y de la testosterona. ¿Sí? Este gráfico nos explica básicamente cómo es toda la producción de estos estrógenos, de estas hormonas esteroides a partir del colesterol. El ciclo estral es el periodo de tiempo que comprende desde el comienzo de un estro hasta la aparición del siguiente estro. Este es el ciclo estral de la hembra bovina y se va a dividir en dos fases. La primera es la fase folicular o estrogénica proliferativa, que va a comprender desde el proestro hasta el estro. Y la segunda fase va a ser la fase lútea o progestacional, que va a comprender desde el metaestro hasta el diestro. Al comenzar el proestro, la FSH determinará el crecimiento de un número de folículos inmaduros. Esto estará dado por un grupo importante de activinas. Estas activinas van a ayudar a que el folículo genere la secreción de esta activina y a su vez la activina estimule la FSH con el fin de generar un aumento en el crecimiento del folículo. Por otra parte, el folículo también va a secretar y a producir estradiol, con el objetivo de que pueda aumentar también el crecimiento del folículo. No obstante, el estradiol va a ayudar a que únicamente se active el crecimiento de un folículo dominante, para que los otros no generen ese crecimiento. El estradiol, por su parte, también va a ayudar a que este folículo dominante genere un aumento en el crecimiento y una maduración incluso al final del proestro. Por su parte, la FSH se va a ver inhibida por un grupo de inhibinas, las cuales van a actuar en el folículo dominante, con el objetivo de que no se generen más folículos en crecimiento.
El estro va a tener una duración de 12 a 24 horas. La hormona estradiol va a estimular los signos de calor en la vaca o celo, produciendo contracciones en el miometrio para que genere el transporte de los espermatozoides en el mismo. Además, el pico de LH va a estimular la zona GnRH o liberadora de gonadotropina desde el hipotálamo para estimular la luteinización que vamos a ver en este caso. Este proceso se ve favorecido gracias a la disminución de la progesterona durante el proestro y el estro, que fue inhibida por la GnRH y las gonadotropinas. Además, que estimularon el pico de LH en el estro. La ovulación se va a dar 12 a 24 horas después de este pico de LH, generando el día 1 del metaestro, para lo cual vamos a llamar ya la fase lútea y se va a generar este cuerpo lúteo. La progesterona, que ya estuvo una vez en niveles basales, va a aumentar su producción conforme va generando el crecimiento del cuerpo lúteo y va a inhibir, por lo tanto, a las gonadotropinas en la producción de LH y de FSH. Pero ¿qué va a pasar entonces con el estradiol? El estradiol, que al principio tuvo unos niveles altos y ayudó al crecimiento del folículo, esta vez entonces va a descender en su producción para que se pueda producir entonces la progesterona. La progesterona entonces lo que va a ayudar es a generar el aumento del cuerpo lúteo y también a que prepare el endometrio para que pueda generar el mantenimiento y la implantación del embrión. Esto se va a dar en el metaestro y en el diestro. En los mamíferos se puede dar el crecimiento de nuevos folículos incluso en la fase lútea. A esto denominaremos las oleadas foliculares. Y es que el estradiol acá en el día 10 incluso puede tener un aumento, como podemos notar acá. No obstante, este estradiol no va a liberar otra vez el pico de LH, generando pues otra vez una ovulación. Sin embargo, en el bovino, en la hembra bovina, podemos tener de 2 a 3 oleadas foliculares. No obstante, esto determinará el número de días del ciclo estral. En la hembra bovina tenemos un número de ciclo estral de 21 días alrededor. Si al día 16 no se ha generado un reconocimiento materno-embrionario, el endometrio va a liberar prostaglandina F2-alfa, generando la destrucción del cuerpo lúteo. Con ello van a descender los porcentajes de progesterona, va a aumentar el estradiol y asimismo también se va a elevar los picos de LH y FSH favorecidos, ya que no está generada la inhibición de las gonadotropinas y la GnRH. Con ello se estimula un nuevo ciclo de la hembra bovina. El parto, junto con la concepción y el estro, es uno de los eventos que involucra más interacciones a nivel anatómico y a nivel endocrinológico entre la madre y entre el feto, ¿sí? Entonces vamos a hacer una breve explicación de los eventos fisiológicos más relacionados con la endocrinología y sus efectos sobre algunas estructuras anatómicas, particularmente de la hembra, ¿sí? Entonces el parto es desencadenado por el feto, ¿sí? El estrés fetal es el que desencadena el parto, pero como tal voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, el hipotálamo del feto va a liberar hormona liberadora corticotropa, la cual va a tener su efecto sobre la glándula pituitaria, ¿sí? La cual va a aumentar los niveles de ACTH, los cuales van a incidir directamente sobre la maduración de la corteza adrenal del feto, la cual va a liberar cortisol fetal. Este cortisol fetal va a tener su acción directamente sobre el ovario materno, ¿sí? El ovario de la madre, disminuyendo los niveles de progesterona, aumentando los niveles de estrógenos y aumentando los niveles de andrógenos, generando un efecto directo sobre la hipófisis anterior, aumentando los niveles de oxitocina, relaxina y prostaglandinas. Como tal, estas hormonas van a tener un efecto marcado en el útero, en la vulva,
preparándola para el nacimiento, para el parto como tal, ¿sí? Entonces la vulva se va a edematizar, el cervix se va a dilatar, el útero va a comenzar a desarrollar contracciones para que así el feto salga del vientre de la madre. Es importante reconocer todos los eventos fisiológicos y anatómicos del parto, ya que es un evento, pues como lo dije, muy importante y en el cual se pueden generar problemas como los partos distóxicos. Entonces esto está asociado a cambios evidentes como son la expulsión de un moco que precede el parto como tal, edematización de la vulva y otros efectos que ya no son como tal en el canal del parto, sino en la glándula mamaria, como es la producción de leche. Muchas gracias. La glándula mamaria. La glándula mamaria es un órgano muy importante si bien hablamos de un sistema productivo de leche, ya que gracias a él se constituyen grandes cantidades de litros de leche que van a ser muy importantes dentro de la trazabilidad y de la economía de una nación. Esta glándula mamaria, además de ser exocrina, tiene una función endocrina. No presenta dermis y no sirve para las curtiembres. Deriva del ectodermo a la 7ª semana. Presenta un complejo mamario, además de alveolos, que es su unidad funcional, conductos lactíferos y un pezón. Esta glándula mamaria deriva del ectodermo y va a aparecer a través de la línea mamaria en la expresión de los genes para generar los botones mamarios. La expresión de los genes va a estar determinada por el gen SRI para determinar el sexo del individuo. La glándula mamaria presenta musculatura lisa y va a estar influenciada por hormonas como los estrógenos, la prolactina, la progesterona, la oxitocina y la adrenalina. Esta última va a ser muy importante ya que puede inhibir la secreción de la leche. En los rumiantes tenemos el aparato suspensorio, el cual presenta los 2/4 anteriores y los 2/4 posteriores. En los rumiantes podemos ver que estos 2/4 anteriores tienen una mayor producción láctea que los 2 posteriores. En cuanto a la ubicación de la glándula mamaria, la encontramos en la región inguinal. Su estructura es a base de tejido conectivo y células mioepiteliales que van a formar los senos lactíferos, los conductos, los alveolos y los anillos de Furstenberg. Recordemos que para la producción de leche se van a necesitar 800 litros de sangre para formar 1 litro de leche. En cuanto a la irrigación, en la parte craneal vamos a tener la epigástrica craneal y en la parte caudal vamos a tener la aorta abdominal. La glándula mamaria va a tener una inervación por el hilo hipogástrico, hilo inguinal y el génito femoral. Recordemos que va a tener un arco reflejo que va a ser muy importante dentro de la producción lechera, que va a comenzar en el estímulo del hipotálamo hacia la neurohipófisis y posteriormente ese estímulo va a llegar hasta el órgano diana, en este caso la glándula mamaria, que se puede ver afectado por la adrenalina en casos de estrés. La leche es rica en proteínas, minerales, lípidos, vitaminas y carbohidratos. Cada producción de leche se va a generar a raíz de un parto. El calostro va a ser muy importante y se va a generar en el periodo postparto de la vaca. Este calostro es rico en inmunoglobulinas IgA, que ayudarán a que el becerro desarrolle los anticuerpos correspondientes. El secado se va a dar de 2 formas, artificial o natural. Artificial mediante medicamentos y natural mediante el destete abrupto del becerro. Esto se dará y se va a realizar para poder mejorar la composición de la leche y también darle una recuperación a la glándula mamaria para la posterior lactancia. Reconocer los aspectos morfológicos, fisiológicos, anatómicos, bioquímicos, embriológicos e histológicos en los bovinos nos ayudan a entender los fenómenos que ocurren a nivel endocrino en estos animales. Además, estos aspectos son muy importantes para que se lleve a cabo una excelente reproducción y con ello también una excelente trazabilidad en la producción de productos de origen animal. Bueno, en este corte pues aprendimos mucho sobre las hormonas, cómo se originan y
que desencadenan en el organismo pues como tal del bovino. Nos dimos cuenta que son muy importantes y más aún cuando tenemos gestación y parto del animal. Bueno, reconocer los aspectos endocrinos en las diferentes especies nos permite diseñar estrategias reproductivas y estrategias también con respecto a la sanidad y la salud de los animales. Tanto en bovinos como en caninos, en felinos, en todas las especies es muy importante reconocerlo. Muchas gracias.